Dios le bendiga, hermanos. Una bendición estar con ustedes una vez más este domingo en Escuela Dominical. Le doy las gracias a todos por estar aquí presentes y por estar aquí en estas redes sociales en YouTube o Facebook. Dios bendiga a todos los técnicos que están trabajando para hacer esto posible y poner estos mensajes en las páginas o en las redes sociales. Le agradezco a Dios, ¿verdad?, por una vez más dejarnos estar en sus hogares por medio de las redes sociales. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta noticia de que estemos orando, ¿verdad?, por la familia de nuestro pastor Valentín Alvarado. Ha pasado la presencia de Dios el siervo y estemos, ¿verdad?, tengamos a la familia en nuestras oraciones y que el Señor los fortalezca y la congregación también para que puedan el Señor, ¿verdad?, hacer lo que tenga que hacer en su obra. Con esta noticia, ¿verdad?, seguimos con el tema de fe en medio de la adversidad. Ese es el tema de esta mañana, fe en medio de la adversidad. Estudio bíblico número 21, para los que tienen su guía, estudio bíblico número 21. Y vamos a estar basándonos en Habacuc capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Y también versículos 16 al 19 de Habacuc capítulo 3. Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a los líderes, a todos los que están, ¿verdad?, apoyando para poder proseguir en estos días, ¿verdad?, difíciles en los cuales seguimos adelante con la ayuda del Señor. Vamos a mirar que en esta lección y estudiar, ¿verdad?, lo que vamos a entender en estos objetivos, a saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Muy importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a esperar en el Señor, en sus promesas, en entender, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos. Y segundo, vamos a mirar lo que va a mostrar Dios, o sea, seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. ¿Cómo podemos nosotros tener seguridad en Dios cuando no vemos la respuesta o tal vez lo que nosotros queremos en el momento apropiado, pero Dios no responde, como que hay un silencio? ¿Y cómo interpretamos nosotros ese silencio? Tercero, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Vamos a mirar aquí en Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, si me acompañan en su Biblia, Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero antes de eso vamos a orar para pedirle la guianza al Señor. Padre, Señor, en estos momentos te damos gracias por un día más, Señor, que nos has proveído, Señor. Declaramos, Señor, bendición, Señor, que tú seas el que tomes control sobre mi vida, Señor, me uses como un instrumento tuyo para honra y gloria de tu nombre. En tus manos, mis hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra, habla sus vidas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sinquionot. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Versículo 3 dice, también lo vamos a leer, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selac su gloria, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Leímos Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 4. Ahora vamos a leer el 16, 17, 18 y 19. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Habacuc 3, 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadieron con sus tropas. Aunque la higuera no florezca,
fe en medio de la adversidad es el tema, ¿verdad? Pero dice el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El 18, hablando de fe en medio de la adversidad, vamos a ver el versículo que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Wow, y eso requiere fe, requiere tener un espíritu, ¿verdad?, lleno de gozo y alegría, estar en un contacto, ¿verdad?, con el Señor directo. El 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Wow, Jehová el Señor es mi fortaleza. Debemos de fortalecernos. Pablo dice en Efesios capítulo 6, en estos versículos, del versículo 10 me parece en adelante, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fortaleza. Solamente en Él podremos nosotros fortalecernos. No hay nadie más en este mundo o en esta tierra que nos pueda fortalecer más que solo el Señor. Así es que sigamos, ¿verdad?, adelante con la ayuda del Señor, que Dios, ¿verdad?, va a proveer para nosotros. Yo sé que hay momentos difíciles en los cuales no miramos la salida y estamos como acorralados, pero Dios siempre tiene algo para nosotros especial en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dios tiene grandes propósitos para aquellos que le sirven. Y es interesante, ¿verdad?, mirar cómo en estos días miramos gente que ha pasado a la presencia de Dios. Pero Dios tiene propósitos y sabe las razones por qué lo hace. El tiempo apropiado es perfecto de Dios. No hay nada que suceda, no hay una hoja de un árbol que caiga sin que el Señor lo permita. Así es que tengamos fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad, fe en medio de las pruebas, en las dificultades, de mirar, ¿verdad?, algo que se ha tornado en mal, algo que está en contra de nosotros. No tenemos para pagar la renta, no hay dinero, no hay entradas, no hay trabajo, hay adversidad, hay pruebas, hay dificultad, estamos enfermos, estamos debilitados, pero el Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las dificultades y en las pruebas. Así es que, amado hermano, fortalezca su vida en el Señor. Él es el único que nos puede fortalecer, nos puede recargar la batería para poder seguir adelante. Y solo les digo, hermanos, que yo he pasado por algo muy difícil en mi vida, y si algo les puedo compartir es que he pasado, ¿verdad?, eso de estar enfermo por unas 2 semanas de ese virus, y no es algo que le deseo a alguien que pase por esa dificultad, por esa prueba, pero yo lo experimenté, y en esa prueba pude mirar la mano de Dios, pude mirar el amor de mis hermanos, pude mirar, ¿verdad?, la hermosura de los siervos de Dios que pudieron, ¿verdad?, extender comida para nosotros, para extender, ¿verdad?, una llamada, para extender unas palabras de aliento en esos momentos difíciles. Y no solo eso, ¿verdad?, todavía hay pruebas, hay dificultades. La pérdida de un ser querido en nuestra familia fue algo tremendo también para nosotros. Los niños, ¿verdad?, estando fuera de la escuela, ahora aquí con nosotros, todo eso, ¿verdad?, vino de un solo para nuestro hogar. Y en esa adversidad, en esas pruebas, en esas dificultades, pudimos mirar, ¿verdad?, el amor de Dios, el amor de mis hermanos manifestándose en ellos, el Señor tratando nuestra vida de una forma hermosa y linda, en la cual pudimos, ¿verdad?, confraternizar nosotros y estar juntos, ¿verdad?, en armonía en esos momentos difíciles. Y eso es lo que Dios nos muestra, ¿verdad? Mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta, aun cuando no hay tal vez algo que nos pueda dar el doctor para sanar esa enfermedad que tenemos, sino solamente pedirle al Señor, orar a Dios y decirle: Señor, toma control,
Señor, de esta que está pasando y enséñame, Señor, a confiar en ti cada día más y más y fortalecer mi fe en ti. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Muchos pasaron y están pasando por esa dificultad todavía. Y hay diferentes pruebas, ¿verdad? Económicas, enfermedades, cosas, ¿verdad? Que pasan en la familia. Ahora que no podemos salir a ningún lado. ¿Y qué hacemos entonces en estas dificultades? Pero Dios tiene que afirmar la confianza en nosotros, de que estamos confiando en Él, en el Dios Todopoderoso. Afirmar la confianza en Dios, en otras palabras, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y eso es lo que sucedió en nuestro hogar. Nuestra confianza siempre estaba puesta en el Señor y lo está puesta y sigue puesta nuestra confianza en aquel que nos ha dado la vida. Lo único que sí le digo es que tenemos que ser fieles a Dios. La fidelidad es algo hermoso y lindo. Podemos tener todos los títulos del mundo, podemos tener, ¿verdad?, toda los títulos de universidades teológicas más prestigiadas, podemos ser doctores en teología, podemos ser lo que sea, pero si no tenemos, ¿verdad?, esa fe, esa fortaleza de poder, ¿verdad?, de ser firmes, Señor, de ser fieles a Dios. Y eso es lo hermoso, era de ser fieles a Dios, de tener esa fidelidad ante la presencia de Dios. Yo admiro a los siervos que son fieles a Dios. Son fieles a Dios, son fieles al ministerio, son fieles a sus pastores y siguen sirviendo a Dios. No podemos nosotros descartarlos o hacerlos a un lado simplemente porque no tienen una capacidad que nosotros no tenemos. Porque todos somos valiosos en el pueblo del Señor y todos tenemos algo que aportar ante la presencia de Dios. En lo más mínimo, Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y los hemos estado mirando ahora en nuestros tiempos, que Dios ha estado usando jóvenes, ha estado usando diferentes predicadores, hermanos, ¿verdad?, que se han destacado por las redes sociales para poder compartir y seguir, ¿verdad?, con las clases de escuela dominical, con las predicaciones, con las enseñanzas. Seguimos adelante con la ayuda del Señor en medio de esta adversidad, en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad. Seguimos adelante con la ayuda del Señor. Y eso es lo hermoso y lo lindo de que no se acaba ahí las cosas, sino seguimos adelante porque Dios es el que nos da esa fortaleza, esa bendición, esa gracia, para esa fuerza para nosotros seguir empujando con la ayuda del Señor. Habacuc 3:18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. No alabe a Dios como se sienta, sino alabe a Dios por quien es Él. Y eso lo ha dicho nuestro pastor varias veces. Tenemos que ser personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sí, tenemos que ser fieles al Señor. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que no haya esto, de que no haya lo otro, a pesar de la prueba, de la adversidad, tenemos que tener una fidelidad ante Dios, que nuestra fe se muestre en medio de esas circunstancias y esas pruebas y esas dificultades. Tenemos que sobresalir en el mundo y decir: yo soy un vencedor y soy más que vencedor porque el Señor Jesucristo está conmigo. Y eso es lo lindo y lo hermoso. No son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas. O sea, el que determina esa paz es nuestro Dios, no las circunstancias, no las pruebas, no las dificultades, es nuestro Dios. Pero sin embargo, ¿verdad?, somos humanos. Y en esa humanidad sentimos, ¿verdad?, el deseo de lo que hemos perdido, de volver a ese momento especial. Pero yo le digo una cosa: ese momento especial es ahora, en el cual Dios nos está mostrando, ¿verdad?, su amor, su misericordia, su gracia, de que Él es poderoso y que Él nos puede guardar, nos puede fortalecer en medio de esta adversidad.
pero tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser ante la presencia de Dios y confiar en el Dios plenamente de que vamos a salir adelante y vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Si Dios nos ha permitido sobresalir, sobrevivir y pasar esta prueba, esta dificultad y estar aquí en estos momentos, es porque Dios tiene propósitos. Y estos propósitos del Señor van a impactar a todo el mundo, como está pasando en nuestros días. Este virus está impactando a todo el mundo, no solo a ciertas ciudades o lugares, no, es mundial esto. Y Dios tiene propósitos con toda la humanidad. Y es lo que está sucediendo hoy, que la gente, ¿verdad?, está menguando. La gente está dirigiendo su fe en otras cosas, pero nuestra fe tiene que ser puesta en la roca, que es Cristo Jesús. Cuando tenemos fundamentos en el Señor, cuando somos fundamentados y nuestras prioridades están en orden, entonces declaramos victoria en el nombre del Señor Jesús. Y lo demás va a venir por añadidura. Eso téngalo en mente. Eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta, que dice primeramente, buscar que el reino de Dios, su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, ser fieles a Dios en buscar el reino de Dios, su justicia, de glorificar a Dios, de ser fieles a Dios, de tener esa fe, esa certeza de que si sabemos que el sol va a salir mañana, sabemos, ¿verdad?, que todos los días que nos levantamos sale el sol, la noche sale la luna, pero va a llegar un momento que ya no va a suceder. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y no sabemos lo que va a pasar en un futuro. A veces pensamos, sí, el sol va a seguir saliendo, pero ya llegará un momento que ya no va a pasar. Y ese momento es igual en nosotros, en nuestra vida. Llega el momento, ¿verdad?, que ya no es la rutina cotidiana que teníamos antes. Cambian las cosas. Y es lo que está pasando hoy en nuestro mundo. Ha habido un cambio total, dramático, mundial, que las cosas, ¿verdad?, ya no son iguales. Ya no podemos salir afuera. Con ciertas regulaciones podemos salir. Y ciertas formas podemos entrar a ciertos lugares. Entonces, ¿cómo el gobierno va a empezar a regular todo eso? Pero nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor, tener fe en el Señor de que estas cosas van a suceder, van a pasar, van a tener que estar ahí implementadas porque es parte, ¿verdad?, de lo que nos muestra la palabra de Dios. Miramos aquí más adelante, como les dije, las circunstancias, las pruebas, las dificultades y todo eso no determinan la paz en nosotros, sino el que determina la paz es nuestro Dios. Es el único que lo puede determinar. Jacob, vamos a mirar que Jacob luchó con Dios porque deseaba una manifestación especial suya. Ahí en Génesis 32, 22 al 32. Y eso es interesante. A veces empezamos, ¿verdad?, a luchar contra Dios y decirle, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y a veces Dios en su misericordia, en su gracia, dice, ok, mi hijo, te lo voy a dar. Y Dios nos lo da. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que hay momentos que Dios dice, no, hay un silencio de Dios, porque no es el tiempo que debemos de recibir eso. Entonces, vamos a mirar aquí en Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, oración del profeta Habacuc sobre Singonet. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc ministró, en tiempos de la gran adversidad. Esta no fue personal ni familiar, sino nacional, fue algo nacional. Su amado país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba la deportación de las tribus de Benjamín y Judá a la lejana tierra de Babilonia. Era un cambio drástico. Ellos estaban básicamente siendo exiliados, perdiendo sus casas, perdiendo todo lo que tenían, iban siendo llevados a otro lugar que no conocían, otras costumbres. Imagínense, algo es un cambio radical como estamos viviendo en este día.
Y en los primeros 4 versículos de su libro, o sea, de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4, Habacuc le reclama enérgicamente a Dios por qué no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecían en el país. ¿Qué asuntos preocupaban al profeta? La violencia, la iniquidad, destrucción, pleito, contienda, debilitamiento de la ley, injusticia, asedio del justo por el impío y distorsión de la ley de Dios. Los intérpretes bíblicos han surgido o sugerido que estos males los estaban ocasionando fuerzas extranjeras. Unos dicen que eran los caldeos, otros dicen que los asirios y otros que los egipcios. Sin embargo, no eran fuerzas extranjeras las que causaban estos males, sino el mismo pueblo judío que se había apartado de Dios y vivía igual, sino peor que los gentiles. Entonces, a veces queremos culpar, ¿verdad?, a otras gentes, en esta situación, en este caos que estamos viviendo. Miramos, ¿verdad?, que en medio de esta adversidad hay gente que culpa, ¿verdad?, a los chinos, que culpa al país de China, porque este virus, ¿verdad?, se expandió para aquí. Y empezamos, ¿verdad?, a culpar. Pero si vamos en realidad a entender lo que es Dios, ¿verdad?, tratando en nuestra vida, tratando con el mundo, porque ha permitido de una otra forma que este virus se expandiera por toda la humanidad. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que mirar aquí que Habacuc está pidiendo avivamiento para la obra de Dios. Quiere un avivamiento. Y yo sé que Dios puede avivar a su pueblo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Por eso la palabra de Dios dice aquí, vamos a mirar en estos versículos de Habacuc, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En el versículo 2 dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Imagínense, entonces estamos pidiendo un avivamiento para la obra, pidiendo, ¿verdad?, que el Señor se glorifique. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que también el profeta aquí, Habacuc, está pidiendo misericordia en medio de la ira. Porque Dios, ¿verdad?, empieza a tratar con su pueblo. En medio de esa adversidad, en esa dificultad, el pueblo empieza a rebelarse en contra de Dios, empieza tal vez a alejarse de Dios, empieza a dejar lo que estaba haciendo antes, lo empieza a dejar. Como ya no tiene que congregarse en la iglesia, ya no tiene que ir a la iglesia, ya no escucha palabra de Dios, ya no lee la Biblia, ya no ejercita, ¿verdad?, su vida espiritual, sino que se enfoca en otras cosas. Y entonces, ¿verdad?, está perdiendo ahí eso que el Señor empieza a tratar en nuestra vida. Y a veces, en vez, ¿verdad?, de ser bendecidos en nuestro hogar, estamos trayendo, ¿verdad?, a pruebas a nuestra vida, porque nos estamos alejando de Dios día a día. Y en eso, ¿verdad?, entra nuestra familia, entran nuestros hijos. Y Habacuc empieza a pedir misericordia en medio, ¿verdad?, de la ira de Dios. Miramos en el versículo 2 de Habacuc, capítulo 1. Este versículo contiene puntos que deben ser analizados y terminados para podernos comprender cómo es debido. En primer lugar, vamos a mirar que el profeta declara haber oído la palabra de Jehová y haber temido. Esta palabra era la revelación de que Caldea invadiera Judá, arrasaría con ella y los sobrevivientes llevaría en cautiverio. La voz de Dios pintó un cuadro sumamente gráfico en la mente de Habacuc de todas las cosas que habrían de suceder. Esa voz o su presencia portando un mensaje lleno de gravedad siempre preocupó o produce temor. Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios, ahí en Génesis 3:10. Isaías pensó que moriría, ahí en Isaías 6:5. Pablo tembló y se puso temeroso al escuchar la voz de Dios, ahí en Hechos 9:6. Y Juan cayó como muerto en Apocalipsis 1:7. Aquí la iglesia debe aprender claramente que la voz de Dios, al dirigirse directamente a su pueblo con un mensaje solemne, debe producir un temor reverencial. Cuando Dios habla, no hay espacio para la frivolidad
la indiferencia y el jolgorio. En nuestros días muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero no demuestran cambios reverenciales como resultado de esas supuestas manifestaciones divinas. Vemos preocupadísimos en predicadores iterantes que llaman las personas al frente y a una por una les dan un mensaje que Dios les dijo para ellas. Pero son frívolos y materialistas, comercian con el evangelio, son manipuladores y exhibicionistas. Esto no quiere decir que son todos los predicadores, sino simplemente hay personas que abusan de eso. Dios me dijo, Dios hizo esto, Dios dijo esto, Dios me habló de esta forma. En realidad Dios no ha dicho nada. Esto no era la manera como las personas bíblicas reaccionaban a la voz de Dios. Los obligaba a quebrantamiento, a la humillación, a la reflexión y el autoexamen. Era un fuego que quemaba las escorias y un martillo que quebraba el corazón. En segundo lugar, la voz de Dios siempre produce un interés muy marcado en su obra. Aviva tu obra. Algunos rabinos judíos traducían aviva a tu pueblo Israel. Y predicadores cristianos han dicho, aviva a tu iglesia. Quien oye la voz de Dios necesariamente piensa en su casa, en su reino. Habacuc, que sabía bien lo que le esperaba a su país, no oró, de esta forma, sálvame de esta invasión, preserva mi vida. Pidió que la causa, esto es, los planes soberanos de Dios, se implementaran sin ninguna indiferencia. En tercer lugar, pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos, la obra de Dios se expusiera al descubierto. Y es lo que estamos haciendo. A pesar de esos tiempos difíciles, de estas dificultades, de estas pruebas, Dios sigue obrando en nuestras vidas, Dios sigue hablando en nuestras vidas, Dios sigue tratando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en toda índole, de cualquier forma. Dios sigue obrando y seguirá obrando a pesar de lo que pase en este mundo, porque no dependemos de las cosas de este mundo, dependemos de aquel que nos ha llamado para honra y gloria de su nombre. En la Biblia se declara que este mundo es tinieblas y eso no puede ser alterado hasta que Cristo venga. Mientras tanto, los creyentes son la luz del mundo, dice Mateo 5:14. En cuarto lugar, Habacuc pidió que cuando su ira contra Israel se manifestara por medio de los caldeos invasores, su misericordia atenuara el castigo que ellos merecían. Vamos a mirar más adelante, ¿verdad?, con las tropas invasoras lo que sucedió, pero antes de eso vamos a mirar el versículo Romanos capítulo 2 versículos 5 y 9. Dice, Pablo escribió, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que está aquí en la palabra del Señor. No podemos nosotros huir de esta verdad, aunque no la leamos, aunque no nos guste, aunque no queremos escuchar a los hermanos hablar de la palabra de Dios. Simplemente es palabra de Dios. Entonces dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Así es que, Dios, los hermanos, yo sé que hay mucho, ¿verdad?, que decir en esta lección. Hay muchos que podemos seguir hablando nosotros acerca de lo que sucedió. Yo sé que no terminamos la lección, pero les quiero dar las gracias por haber escuchado esta clase de escuela dominical.
Dios siga bendiciendo los hogares, Dios siga fortaleciendo los hogares. Seguimos orando, ¿verdad? Por aquellos que están pasando por estas pruebas o dificultades. Seguimos orando por todas las familias de la Iglesia Manuel. Seguimos orando por nuestros pastores. Que Dios los siga fortaleciendo y que Dios, ¿verdad? Guarde a nuestra hermana Mari ahí en la librería. Que Dios la fortalezca y en medio, ¿verdad? De esas dificultades, esas pruebas, Dios guarde, ¿verdad? A los siervos del Señor. Así que gracias, hermanos, oramos y así los veo el próximo domingo. Padre, amado Señor, gracias. Te damos por esta lección que nos has proveído, Señor. Podemos entender, ¿verdad? Esta lección que es fe en medio de la adversidad, Señor. Y sigue fortaleciendo nuestra fe, Padre amado. Sigue dándonos fe cada día más y que nuestra fe sea dirigida, Señor, hacia ti, Padre amado, a Cristo Jesús, que es el blanco, Cristo Jesús, que es nuestra guía. Que esta palabra, Señor, sea leída, Señor, por nosotros, sea comida por nosotros diariamente, Señor. Que tú hables a nuestra vida, que podamos, Señor, fortalecernos, Señor, en el poder de tu fuerza, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.